Hace unos años, un amigo me contó algo que me dejó pensando mucho tiempo. Su nombre es Raúl, un arquitecto de Culiacán que siempre ha tenido una fascinación peligrosa por los lugares abandonados. Según él, esa noche no buscaba nada en particular, solo un poco de emoción. Pero lo que encontró en esa casa cambió su vida para siempre. Todo empezó una noche lluviosa. Raúl y un par de amigos, Martín y Carla, decidieron explorar una vieja casa que siempre había despertado curiosidad en el barrio. Estaba en una esquina, oculta tras una maraña de árboles y maleza, como si el tiempo hubiera decidido olvidarla. Desde niños habían oído historias sobre esa casa, que una familia entera murió allí en circunstancias extrañas, que nadie nunca había logrado vivir en ella por mucho tiempo y que, por las noches, a veces se veían luces o sombras moviéndose tras las ventanas. Pero como buenos incrédulos, pensaron que solo eran cuentos para asustar a los curiosos. La lluvia parecía querer detenerlos, pero Raúl insistió. «Es solo agua», dijo. Armados con linternas y la valentía que da el aburrimiento, llegaron hasta la entrada principal. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado, pero lograron entrar por una ventana rota en el costado de la casa. Apenas pusieron un pie adentro, todo cambió. Raúl describe el momento como si la casa tuviera vida propia. El aire era denso, y el sonido de la lluvia quedó amortiguado, como si hubieran cruzado a otro mundo. La sala principal estaba llena de muebles viejos cubiertos de polvo, y las paredes estaban manchadas con algo que parecía humedad, pero tenía formas extrañas, casi como si fueran dibujos hechos al azar. La casa olía a encierro, a años de abandono, pero había algo más, un leve toque de algo metálico, casi como sangre. Exploraron la planta baja, tratando de bromear para aliviar la tensión. Carla encontró un viejo portarretratos con la foto de una familia, un hombre y una mujer jóvenes, con 2 niños pequeños. Estaban felices, pero algo en sus ojos parecía fuera de lugar, como si supieran algo que nadie más sabía. Raúl se quedó mirándola un rato hasta que Martín le tocó el hombro, sacándolo de su trance. «Vamos arriba», dijo Martín. La escalera crujió con cada paso, como si estuviera protestando por el peso de sus cuerpos. En el segundo piso encontraron varias habitaciones. Una estaba completamente vacía, otra tenía un colchón viejo y una cuna cubierta con una sábana blanca. Carla se acercó y levantó la sábana. Debajo había una muñeca de porcelana con los ojos abiertos, mirándolos fijamente. Raúl dice que ese fue el primer momento en el que sintió verdadero miedo. Algo en la muñeca parecía demasiado real, como si pudiera moverse en cualquier momento. Martín, intentando romper la tensión, dijo: «Esto parece un museo del horror. ¿Dónde estará la entrada al sótano?» Raúl no entendió por qué mencionó un sótano, nadie había hablado de uno, pero la idea pareció instalarse en sus mentes. Revisaron cada rincón hasta que, en la cocina, encontraron una trampilla oculta bajo una alfombra. Estaba cerrada con un candado, pero la madera alrededor estaba tan podrida que bastó un golpe con una de las linternas para abrirla. Debajo había una escalera que descendía a la oscuridad. «No tenemos que bajar», dijo Carla, pero Raúl ya estaba iluminando el camino con su linterna. Lo que encontraron abajo era algo que ninguno de ellos había imaginado. El sótano era grande, mucho más de lo que esperaban. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, los mismos que habían visto en las manchas de las paredes arriba. Había una mesa vieja en el centro, manchada con algo oscuro que parecía sangre seca, y en una esquina había un pozo. El aire era tan frío que se les veía el aliento, y un olor nauseabundo llenaba el lugar. Raúl se acercó al pozo, iluminándolo con su linterna. No se veía el fondo, solo una negrura infinita. Pero lo peor fue lo que pasó después. Martín, que estaba revisando la mesa, encontró un cuaderno viejo. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de garabatos, pero en algunas se leían palabras claras: «Está aquí. Nos observa. No nos deja ir». En ese momento, escucharon un ruido. Al principio pensaron que era algo moviéndose afuera, pero el sonido venía del pozo. Era un golpeteo, como si algo estuviera subiendo por las paredes. Carla gritó y comenzó a retroceder, pero antes de que pudieran reaccionar, algo salió del pozo, una sombra negra, alta y delgada, con una forma casi humana pero sin rostro.
Raúl no recuerda mucho después de eso. Dice que corrieron, que sintió como si algo intentara detenerlos, como si las paredes mismas de la casa quisieran tragárselos. Cuando finalmente llegaron al exterior, la lluvia había parado, y todo estaba en silencio. Ninguno dijo una palabra mientras regresaban a sus casas. Esa noche, Raúl no pudo dormir. Soñó con la casa, con la familia de la foto y con el pozo. Pero lo peor fue cuando despertó. En el espejo de su habitación había marcas de manos, como si alguien hubiera intentado salir desde el otro lado. Las mismas marcas aparecieron en las ventanas de Martín y Carla. Intentaron no hablar del tema, pero las cosas siguieron ocurriendo. Carla escuchaba risas infantiles en su casa, Martín decía que veía sombras en las esquinas, y Raúl comenzó a despertarse a las 3:33 todas las noches, siempre con la sensación de que alguien lo observaba desde el pasillo. Finalmente, decidieron que tenían que hacer algo. Volvieron a la casa una última vez, llevando velas y un rosario. En el sótano, dejaron las ofrendas cerca del pozo y pidieron perdón en voz alta, aunque no sabían a quién. Raúl dice que, por un momento, todo pareció calmarse, pero antes de salir, miró hacia el pozo una última vez. Allí, en la oscuridad, estaban los ojos. 2 puntos rojos que lo observaron hasta que cerró la trampilla. Desde entonces, ninguno volvió a hablar de la casa. Pero Raúl me confesó que, cada vez que pasa cerca, siente que lo está observando, como si la casa misma lo recordara. Dicen que aún está ahí, en la esquina del barrio, esperando a los próximos curiosos que se atrevan a cruzar su umbral. Y así termina la historia que Raúl me contó, una de esas que te dejan pensando si el miedo viene de los lugares o de lo que llevamos dentro al explorarlos. La casa sigue allí, olvidada por muchos, pero nunca ignorada del todo. Si alguna vez te encuentras en Culiacán y la ves, recuerda esta historia, y piensa 2 veces antes de acercarte. Si te gustan historias como esta, llenas de misterio, suspenso y un toque de lo inexplicable, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Aquí, las sombras siempre tienen algo que contar, y tú no querrás perderte la próxima. ¿Te atreves a escuchar más? Nos vemos en la próxima historia.